buenos días a todos, buenos días en esta mañana con Jesús. Estamos esperando que te conectes, que te actives, que invites, manda link a tus contactos, a todos tus amigos. Vamos a mirar quiénes están conectando, Alexa, porque creemos que esta mañana es una mañana de poder, de victoria para todos nosotros. Estamos pidiendo que el tema de esta mañana, vamos a hablar precisamente acerca del perdón y va a ser algo poderoso. Sabemos que Dios te va a hablar, cadenas que estaban en tu vida se van a quebrantar y el Espíritu Santo va a poder hacer la obra perfecta del Padre en tu vida. Entonces estamos esperando que se conecten. Vamos todas las personas que se conectan esta mañana. Mi pastora, mientras se conectan, también quiero saludarlos a todos ustedes. Qué bendición que estén acompañándonos porque el tema de hoy va a estar muy interesante. Este tema va a estar, mejor dicho, ustedes no se lo pueden perder. Así que conéctense. Y mientras ustedes se conectan, un pequeño resumen de lo que hablamos en el programa de ayer. Recuerden que estamos en Mañanas con Jesús. Estaremos todos estos días 11:30 de la mañana para que usted lo agende y sepa que aquí tiene una cita con nosotras a esta hora, 11:30 de la mañana. Vamos a hablarles un poco, recordando un poco acerca del tema de ayer. Ayer hablamos acerca de esas pautas, de esos principios que necesitamos para tener un hogar bendecido y en victoria. Entre esos principios hablábamos del gobierno teocrático, de que Dios sea quien Él sea el centro de nuestros hogares. Hablamos también de la intimidad, la importancia de la intimidad con Dios y nuestra familia. Pureza, hablamos de la importancia de vivir en santidad y como Dios lo manda. También en vivir en santidad. Seguridad y comunión. Salud, recordando de que Dios es nuestro sanador y que antes de acudir a cualquier farmacia o cualquier medicamento, creer de que Él es nuestro sanador. Y también aprendimos de descanso, de aprender a descansar en Dios y entregarle todas nuestras cargas a Él. Este es un pequeño resumen que tuvimos en el programa de ayer en Mañanas con Jesús. Pero el tema de hoy, mi pastora, va a estar súper interesante y es acerca del perdón. Por eso queremos que ustedes se conecten y empiecen a opinar también sobre este tema, porque tenemos una pregunta, la pregunta del tema de hoy. Sí, hay una pregunta fundamental. Mira, Alexandra nos estaba hablando de algo y era precisamente de ese repaso de lo que estuvimos mirando ayer. Cuán importante es saber que tenemos que tener principios para vivir una vida en bendición, en victoria, hogares en bendición, en victoria. Entonces esto es para colocar en práctica. Es fundamental que lo comiences a colocar en práctica y saber para tu vida, para tu casa. Y de hecho yo creo que siempre tenemos que trabajar en algo y es en ser mejores cada día, mejores personas, mejores mamás, mejores esposos, mejores hijos. Yo creo que el Espíritu Santo viene precisamente para ser mejores. Entonces vamos a dar inicio, pero no sin antes orar. Queremos orar por ti, orar por tu casa, creyendo que el Espíritu Santo va a traer algo poderoso a tu vida, a tu familia. Y hoy vamos a hablar sobre el tema del perdón. Vamos a dar inicio, vamos a orar, pero yo quiero que tú te actives, esas mujeres poderosas, esos hombres sacerdotes de casa, esos jóvenes que representan esa nueva generación. Estamos invitándote para que vengas y para que invites, manda el link a esas personas y que pueda de verdad ser también de bendición para otras vidas. Yo creo que el Espíritu Santo está trayendo precisamente a nuestras vidas la oportunidad en este tiempo de cuarentena, la oportunidad de invitar a otros, de participar en la vida de otros, de ayudarle a sus problemas. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres para siempre es tu misericordia. Hoy te bendecimos, te adoramos. Hoy decretamos tu gracia, tu favor en nuestras vidas, en nuestros hogares. Hoy presentamos, Señor, este programa que sabemos que va a ser de bendición para cada persona que nos está mirando. Cada persona, Señor, que esta mañana ha sacado este tiempo. Hoy decretamos que tu Espíritu Santo y tu poder se glorifican en sus vidas. Es en el nombre de Jesús, Señor, decretamos que hay una atmósfera libre, Señor, para que esta palabra quede impactada en sus corazones, quede sembrada en sus vidas y pueda producir frutos dignos de arrepentimiento para la gloria y la honra tuya, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces damos el inicio. Amén, así es, estamos en Mañanas con Jesús, así que conéctate, esta es la oportunidad para que compartas esta información. No sabes cuántos momentos
teniendo situaciones difíciles como es la falta de perdón, pueden estar en pleitos, en peleas, y sabemos que esta palabra y que este tema de hoy va a ser de gran bendición para muchas familias, así que no nos quedemos solos con esta información, sino que compartamos. Y la pregunta de hoy, mi pastora, la pregunta que vamos a tener el día de hoy es: ¿qué no has podido perdonar? Esa es la pregunta para que ustedes empiecen a comentar. ¿Qué no has podido perdonar? Vamos, comenta ahí. Montre, están Elizabeth, Lorena, Susana, Wilmer, Sandra, cada una de las personas que se han conectado. Hoy vamos a abrir un espacio para interactuar con cada uno de ustedes y la pregunta es: ¿qué no has podido perdonar? ¿Qué es eso que te ha costado perdonar, ya sea con tu pareja, con la familia, en un trabajo? Bueno, con tantas personas que tenemos y que compartimos a diario, ¿cuál ha sido esa situación que no has podido perdonar? Esa es la pregunta del día de hoy. Entonces compártenos, tu opinión para nosotros es importante, o si tienes alguna pregunta, alguna inquietud también, en el transcurso del programa vamos a estar contestándolo. Queremos dar la introducción respecto a el significado en cuanto a qué es el perdón. Entonces yo quiero que tú pienses qué es el perdón, y para eso tenemos varios conceptos. Así es, uno de esos conceptos es que el perdón es la herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas y a caminar livianos y felices por la vida. Recordemos que cuando se perdona, se siente que usted se quitó un peso de encima. Entonces, eso quiere decir que nos va a ayudar a liberarnos, y que también quiere decir dejar pasar, o sea, disculpar a alguien por esa ofensa que cometió y dejar pasar esa situación. Entonces entendemos que el perdón, si tú lo buscas en el diccionario, pues el significado que nos da el diccionario precisamente es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, ¿sí? Renunciando eventualmente pues a vengarse, a querer tomar represalia por lo que te hicieron. Eso es lo que significa el perdón, pero también debemos de entender que la palabra perdón viene de una palabra griega que se deriva y significa literalmente, como tú dices, pasar. Es decir, muy similar como cuando el río, no es muy diferente al agua en un lago que el agua en el río, y lo que precisamente hace la diferencia es que en el río el agua mantiene fluyendo, el agua mantiene corriendo, no se estanca, y cuando hay algo en nuestra vida que se estanca puede generar daño, genera mal olor. Cuando miramos un agua que está estancada, esa agua genera microbios, bacterias, el olor cambia, mientras que un río tú no lo vas a ver de esa manera, porque el río todo el tiempo está fluyendo, está corriendo el agua. Entonces debes de entender que precisamente el perdón es eso, es dejar correr, es dejar pasar, dejar ir aquello que te está ofendiendo. Excelente ejemplo que haces, porque eso significa que cuando no perdonamos es como que nos llenamos de malos sentimientos, como por ejemplo de amargura, de soledad, de tristeza, y eso representa, como lo que acabas de decir, esa agua que se estanca, que huele mal. Así mismo nos llenamos de esos malos sentimientos en nuestra vida. Y antes de hablar un poco más acerca de este tema, recordemos también que nosotros permitimos si eso que pasó nos afecta o no nos afecta. O sea, está en nuestras manos decidir qué nos afecta y qué no. Y especialmente, por ahí dicen que las mujeres somos más susceptibles y nos van a afectar más de las cosas que los hombres, por ejemplo. Entonces, nosotros como mujeres también tenemos esa herramienta, debemos aprender, ya lo que hablabas ayer, pastora, de la inteligencia emocional, ¿no? De saber en qué momento yo cómo debo actuar, y si permito que esa situación que pasó me afecta o no me afecta, si tiene relevancia o no la tiene. Claro, eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros individualmente que le damos un significado a una experiencia, ¿sí? Hay personas que han vivido cosas traumáticas, cosas difíciles, pero han decidido aunque han vivido esa situación, han decidido dejar pasar esa situación y que eso no les afecte precisamente su desarrollo emocional, su desarrollo afectivo, su desarrollo personal, ¿sí? Incluso su desarrollo de pareja, ¿sí? El sentimental. Entonces es precisamente lo que queremos hablarte, porque si hablamos en la psicoterapia, por ejemplo, se toma el perdón como una de las herramientas más fundamentales para que las personas puedan dejar o liberarse de sus traumas. Tú puedes ir a una psicoterapia, a una terapia familiar, pero si tú no colocas de tu parte
con respecto a esta decisión del perdón, porque entendemos que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión, es una elección que tú misma, solamente tú, en el tiempo que tú decidas, se va a tomar, la tomas y comienzas a caminar y a trabajar en ello, ¿sí? Tampoco podemos esperar imponerlo, porque si decimos que es una decisión, es algo personal, ¿sí? Yo decido. Lo que sí te recomendamos es que no te tomes mucho tiempo, porque es como una herida, ¿sí? Es como una herida. Tú tienes una herida y lo primero que tienes que hacer, aunque te duela, tienes que desinfectarla. Y si dejas pasar más tiempo y tú dices, no, es que me está doliendo. Claro que te está doliendo, pero si no la desinfectas, si no te lavas, si no te limpias, si no te quitas aquellas cosas, duele. Pero si no haces ese proceso que es indispensable para sanarte y esperan más tiempo, pues de aquí a que tú decidas hacerlo, ¿qué pasa? Se va a llenar de pus, va a ser más difícil de curar, más complicada la situación, y lo mismo pasa con nosotros respecto al perdón. Si dejas pasar mucho lapso de tiempo, pues obviamente la herida se va a engrandecer, la herida se va a infectar con mayor facilidad y va a ser un poquito más difícil el perdón. Entonces es fundamental. Y es más, mi pastor, la palabra de Dios dice que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, dice la palabra, o sea que no podemos darle mucha rienda suelta o esperar mucho tiempo para pedir perdón. Pasa algo, y algo que usted decía muy interesante, y es que las personas dicen, no, es que no siento perdonar. Entonces, ¿cuándo vas a sentir perdonar? Si estás herido. Si estás... De hecho, vamos a hablar de los mitos del perdón, ¿no? Estamos dando como el significado que es el perdón, y vamos a hablar específicamente de esos mitos que nos ha enseñado la cultura, nuestro entorno social, nuestra familia. Si hay personas, por ejemplo, que dicen, es que en mi casa nadie se deja, en mi casa nadie perdona, o en mi casa nadie pide perdón. Entonces eso es algo también como cultural, que se nos ha influenciado, algo social. Y hoy vamos a hablar precisamente de esos mitos, porque mira, yo quiero que tú entiendas que el perdón está científicamente comprobado, que te libera no solamente de cargas emocionales, no solamente de cargas psicológicas, sino que incluso de enfermedades, ¿sí? Mira, yo estaba leyendo un artículo y decía que muchas personas, unos científicos que hicieron una investigación, y en las personas que involucraron en esta investigación tenían diferentes tipos de dolores, pero comienzan a trabajar precisamente eso que estamos hablando, que es el perdón, y casi el 99.999% de estas personas comenzaron a sentir alivio en cuanto a físicamente hablando, cuando perdonaron. Entonces uno dice, wow, cómo el perdón, esa herramienta que Dios nos ha dejado a todo ser humano, puede liberarte, no solamente emocional, sino psicológica e incluso físicamente. Así es comprobado, y lo ha comprobado la ciencia también, cómo afecta y cómo la persona somatiza lo que siente. O sea, es decir, si esa persona tiene mucha rabia, si tiene mucho rencor hacia alguien o hacia otra persona, muchas veces esa persona presenta dolores intensos de cabeza, son personas que están siempre todo el tiempo con dolores musculares, con gastritis. Es más, incluso personas que padecen enfermedades graves, enfermedades duras de padecer y todo esto. También se ha comprobado que estas personas tienen alguna carga emocional con alguna persona. Entonces esto se ha comprobado científicamente también. Y bueno, la pregunta del tema de hoy, estamos hablando del perdón para las personas que apenas van llegando. Les recordamos que estamos hablando de este tema importante que es el perdón, y la pregunta es, ¿qué no has podido perdonar? Bueno, no es necesario que usted nos diga específicamente qué pasó, pero sí nos puede decir qué situación no ha podido perdonar. Sí, por ejemplo, aquí Aye Montre nos dice que mis padres se hayan separado, ¿sí? Desde Argentina, saludos, muchos saludos, nos compartes, gracias por compartirnos algo muy personal, pero tú nos estás diciendo que mis padres se hayan separado. Mira cuántas cosas quizás los hijos cargan, ¿no? De por vida. Y cuán importante es precisamente trabajar en nuestros hijos esta parte del perdón, porque va a significar algo totalmente que va a estar con ellos durante toda su vida, sin querer decir de que nuestros hijos nunca vayan a pasar por momentos difíciles, antes al contrario, porque sabemos que van a encontrar personas que los van a amar, que les van a respetar, pero también va a encontrar personas que no les caemos bien, personas que quizás van a querer hacerle daño, personas que quizás van a querer o tienen sencillamente opiniones diferentes a las nuestras.
y que en el camino te van a herir. De hecho, las heridas casi siempre vienen, o las ofensas, de las personas que más queremos. ¿Y por qué? Pues porque son las personas con las que tú más te relacionas, con las personas con las que tú más estás. Es obvio que la persona que yo veo cada vez al año, pues con ella no voy a tener un tipo quizás de dificultad, porque no nos miramos. Y es más propenso que nos ofenda el esposo, que te ofenda la esposa, es más propenso que se ofendan entre familia, los amigos más cercanos, precisamente por eso, porque tenemos una cercanía más precisa, más sólida. Y allí es donde tenemos que manejar este tema del perdón para poder liberarnos de carga de opresión que incluso el enemigo utiliza para dañar el proceso que Dios está teniendo contigo. ¿Sabes tú que esa falta de perdón interrumpe el proceso de Dios? Porque el mismo Jesús, cuando nos habla en el Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Mira que es algo poderoso. A veces uno lo recita y uno lo recita como loro, ¿sí? Pero no le pone sentido. Y el Padre Nuestro está diciendo, Jesús enseñándole a sus discípulos a orar, le dice, ustedes dirán Padre Nuestro, ¿tá? Y luego les está diciendo, perdónanos como yo estoy perdonando. O sea que el perdón es algo bilateral. O sea, yo lo doy y al mismo tiempo lo estoy recibiendo. Yo doy perdón y Dios me está perdonando. Y las demás personas me perdonan, porque es algo de siembra y cosecha. O sea, yo siembro perdón y cosecho perdón. Entonces mira que es algo muy profundo dentro de la palabra, dentro de la Biblia, y es un fundamento y es un principio del reino de Dios. Así es, y qué bueno aplicarlo a nuestra vida. O sea, vas a sentir cómo Dios va a traer paz a tu corazón cuando esto lo haces. Y por tu oración. Hablando un poco acerca de lo que mis padres se hayan separado, hay circunstancias, situaciones que quizás no pudimos cambiar. Quizás la separación de tus padres no se pudo cambiar y fue un hecho y ya pasó hace muchos años. Y no es tu culpa. Y no es tu culpa. Pero está en nosotros, sí cambia la forma en cómo vemos las cosas, sí está en nosotros el poder perdonar. Yo leía un artículo también muy importante que hablaba que antes de yo perdonar a alguien debo perdonarme a mí mismo, porque a veces nos achacamos, como dice la palabra entre comillas, culpas que no son de nosotros. Entonces no nos hemos perdonado incluso ni a nosotros mismos y pretendemos perdonar a alguien. Entonces es importante tener en cuenta eso. Hay situaciones que de pronto no pudimos cambiar, que nos salieron de las manos, pero en ti está perdonar, dejar que Dios sane tu corazón y seguir adelante. Es que es algo fundamental pensar, tú tocabas el tema, Alexa, y es que el perdonarse a uno mismo. Es que de hecho ahí comienza el perdón, ¿sí? Exacto. El perdón, yo no puedo dar algo que yo no tenga. Entonces, si yo comienzo a perdonarme y en el transcurso de todo mi ministerio puedo ver personas cómo se culpan por cosas o errores o fracasos que tuvieron en el pasado, en años atrás, y en pleno año actual se siguen culpando de cosas. Y cosas muchas veces que ellos no hicieron, porque hay cosas ciertamente que se nos salen de las manos. Yo no puedo de pronto mirar o echarme la culpa porque alguien se murió, ¿sí? Porque mis papás se separaron, por la muerte de un ser querido, bueno, por diferentes cosas que en sí pasan en nuestra vida. Debes de entender de que de hecho hay cosas que se te salen de las manos, pero si tú sientes que necesitas perdonarte o perdonar a alguien, es hora de que lo comiences a hacer. Y yo sé que hoy el Señor va a traer libertad sobre tu vida, sobre tu corazón, y vas a comenzar a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestro Padre. Entonces vamos a hablar